Hola, Dios te bendiga, te saluda Nati Maldonado. Hoy quiero invitarte a escuchar la palabra de Dios, un momento para meditar en ella y para comenzar el día de la mano de nuestro Dios. Prestemos atención. El tema de hoy se titula Dispuestos a servir. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 11, dice la palabra de Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Versículo 13. Compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Hoy vamos a hablar acerca de estar dispuestos al servicio. ¿Sí? Todos los que estamos aquí estamos sirviendo, ¿cierto? En la obra de Dios. Y sabemos de que esta obra que estamos haciendo no es en vano, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar acerca del servicio, ¿sí? De servir en la obra de Dios, de comprometernos en ayudar, de comprometernos en servir a nuestro prójimo. Y hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que nosotros necesitamos para servir, qué es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos en el servicio. Y vamos a darnos cuenta que todos tenemos una obra, tenemos algo que hacer. Pero hoy en día hay una nueva generación, es la generación de los jóvenes, ¿cierto? Hay jóvenes que hoy, desde la edad comprendida de 13, 14, 15, 16, 17 y así sucesivamente, están emprendiendo obras misioneras. Y es bonito, ¿verdad? Es impresionante ver jóvenes decididos a servir, ¿cierto? Desde su adolescencia, desde su niñez, que fueron instruidos en la palabra de Dios desde pequeños, o quizás tomaron la decisión en su juventud, en su adolescencia, de buscar a Cristo Jesús. Y es impresionante que esta nueva adolescencia, estos jóvenes, sean los que lleven y traigan almas a los pies de Cristo, ¿cierto? Son los que marquen la diferencia entre todo este mundo que está totalmente perdido, ¿cierto? Es necesario marcar la diferencia. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de aquellos jóvenes para el servicio, ¿cierto? Y no solamente jóvenes, sino también en general, ¿cierto? Así sean adultos, ya sean hermanos, ancianos de iglesia, pero todos en general, acerca del servicio. Vamos a comenzar a estudiar varios puntos principales. La palabra de Dios a nosotros nos señala que Dios escogió a varios jóvenes en su momento para hacer una obra por su pueblo. Y los menciona la palabra de Dios. José, quien agradó a Dios con su vida íntegra, ¿cierto? David, el pequeño, ¿cierto? Un joven que derrotó a tal gigante como Goliat. Y Josías, un rey que tan solo con 8 años comenzó a reinar. Es impresionante la historia de Josías porque es un chico que desde los 8 años de edad comenzó a tomar un cargo que nosotros podemos decir un cargo de rey. ¡Wow! Es impresionante, o en este caso hoy en día presidente, ¿no? Es impresionante cómo este joven con tan solo 8 años es llamado a ser el rey, en este caso de aquel pueblo, del pueblo de Israel, y comenzar a reinar. Y la sabiduría y todo lo que Dios le ofreció también. Y fue un hombre, fue un rey que dice la palabra de Dios que tuvo un corazón perfecto, un corazón entregado a Dios. Y es impresionante ver que hoy en día hay jóvenes también dedicados a ese servicio. Pero vamos a ver varios puntos principales. ¿Qué es lo que Dios quiere de hoy en día de los jóvenes? Punto número 1, que el joven lleve una vida limpia, lleve una vida en este caso perfecta, ¿cierto? Una vida entregada a Dios. Pero hay circunstancias que a los jóvenes se les hace complicado esto, ¿cierto? Porque hay cosas que, en este caso, a su alrededor, que lo llaman a hacer otras cosas. Y hay que aprender a que nuestra mente y nuestro corazón esté entregado, ¿cierto? Hebreos, vamos a ir leyendo varios versículos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este versículo. Dice así. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Dios quiere jóvenes en santidad, ¿cierto? Íntegros, dedicados a las cosas de Dios. Punto número 2. Que el joven tenga una conducta recta. Vamos a ir a Tito capítulo 2, versículo 6.
y 7. Y vamos a ver varias características que hoy tenemos que tener presentes. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces, punto número 1, prudentes. Preséntate tú con todo ejemplo de buenas obras en la enseñanza, integridad, dice, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora la palabra de Dios a nosotros nos insta, jóvenes, personas entregadas, que sean prudentes, que enseñen, mostrando integridad y seriedad. Y dice también, con palabra sana e irreprochable. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice que cuando vayamos a hablar, que nuestro hablar sea con gracia, sazonado con gracia, ¿sí? Es importante cuando tú le hablas a una persona, si eres joven y me estás escuchando, hablarle con gracia, con alegría, que la persona sienta la palabra de Dios. Vamos a seguir. ¿Qué es lo que Dios quiere también aparte de nuestra vida en este caso? Punto 3. Que el joven sea influencia para otros. Dios quiere que nos sintamos útiles para su reino, para su obra, y más en nuestra juventud, pues que Él, en este caso, nos llamó y nos envió para dar ejemplo también, y para llevar la palabra de Dios, llevar en este caso las buenas nuevas de la salvación. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, y vamos a ir leyendo estos versículos. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos insta que seamos, en este caso, personas de ejemplo, ¿cierto? Personas que lleven a otros la palabra de Dios en este mundo que está totalmente perdido, porque hoy vemos jóvenes perdidos, ¿cierto? Que a veces nosotros los anhelamos que estén en la iglesia contribuyendo, jóvenes activos en la obra de Dios, que estén ahí, pero no lo están. Entonces necesitamos que podamos, en este caso, llamar a todos esos jóvenes que están alejados de Dios, traerlos y que ellos vean tu actitud y quieran también servir a Dios. Bien, siguiente punto número 4, que su espíritu sea más fuerte que su carne. Dios espera que cada uno de los jóvenes cristianos no nos dejemos vencer por cosas que nos ofrece el mundo, sino que podamos estar fuertes, agarrados de la mano de nuestro Dios. Es triste ver que a veces invertimos mucho tiempo, a veces nosotros como jóvenes, incluso cristianos también, invertimos mucho tiempo en otras cosas, dejando atrás cosas que verdaderamente valen la pena. Vamos a leer un versículo brevemente, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en este versículo. Dice así: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Si nosotros vemos, cada uno de los jóvenes que nos están escuchando, que me están escuchando, hemos sido escogidos por Dios, ¿cierto? Para grandes cosas, grandes propósitos. Y tenemos que sentirnos, en este caso, agradecidos con Dios, orgullosos de formar parte de eso, aquellos jóvenes que ahora están marcando la diferencia. Y hay que tener presente esto, cosas que están a nuestro alrededor no sean, en este caso, algo que nos deslumbre y nos aparte del propósito de Dios. Si vemos, necesitamos, en este caso, jóvenes cristianos que verdaderamente estén involucrados en las cosas de Dios, que en este caso seamos fieles. Recordemos la vida de José. Dios cumplió sus sueños, ¿cierto? Y porque también José tenía un corazón que agradaba a Dios. Entonces Dios quiere que todos nosotros seamos fieles y que en este mundo podrá haber muchas cosas, pero que no nos convirtamos, en este caso, como herramientas para hacer el mal, sino que seamos herramientas, vasos útiles de honra, santificados, para hacer toda buena obra. Y es lo que necesitamos. Y ahora quiero darte a entender que los jóvenes en estos postreros días son principales en la obra de Dios.
Tienen que ser jóvenes activos que estén de aquí para allá llevando la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los jóvenes? Vamos a ir a Hechos, capítulo 2, versículo 17. Y vamos a ver qué habla la palabra de Dios acerca de estos jóvenes. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 17. Dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Cada uno de los jóvenes somos utilizados por Dios. Estamos siendo utilizados para llevar las buenas nuevas de salvación, y necesitamos seguir haciéndolo. Por eso es que es necesario marcar la diferencia entre este mundo que verdaderamente está perdido, porque hay jóvenes que todavía no entregan su vida a Dios y siguen haciendo las cosas incorrectas, y es necesario que nosotros traigamos con nuestro espíritu de alegría, ¿cierto?, con el Espíritu Santo, que Dios sea iluminándonos, trayendo a todos esos jóvenes a los pies de Cristo nuevamente. Y es necesario hacer esto. No nos quedemos en este caso sentados de brazos cruzados, no haciendo algo que verdaderamente tenga importancia, sino que vayamos a traer todas las ovejas perdidas y volverlas a traer al redil, ¿cierto? Y por último vamos a leer el último versículo de la palabra de Dios para culminar este estudio y notar qué nos dice la palabra de Dios. Dice: ¿qué va a pasar con el carácter de las personas? Y lo que yo te digo, tenemos que marcar la diferencia en estos últimos tiempos para llevar la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 3: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. Entonces, tengamos presente el día de hoy, jóvenes que me están escuchando, sigamos animándonos en las cosas de Dios, sigamos dando todo de nosotros y acordémonos como dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y punto principal que nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Aprovechemos nuestra juventud, pero sirviendo a Dios. Acordémonos de nuestro Creador en este momento, antes que vengan los días malos. Entonces, vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento de enseñanza que nos ha permitido, y orar por todos aquellos jóvenes que aún no han tomado la decisión de servir a Cristo, que quizás aún no saben o dudan de cuál decisión tomar. Así que vamos a orar por cada uno de estos jóvenes. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora, Padre, porque nos permites un momento más de enseñanza. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana para con tus hijos, Padre. Hoy queremos pedirte por todos aquellos jóvenes que aún no han tomado la decisión de poder entregar su vida a ti, que lo hagan, Padre, porque cuando ellos tomen la decisión correcta sabrán de que entraron en una mejor vida, tienen una mejor vida contigo, Señor, y comenzarán a sentir ese gozo de llevar la palabra de Dios. Que en ellos, Señor, haya ese querer, ese sentir por tu buena voluntad primeramente, Señor, que haya y tú coloques ese querer como el hacer, Señor, en cada uno de nosotros, y que todo lo que hagamos sea para glorificarte, Padre. Permite que todos estos jóvenes sean transformados sus corazones, sus vidas, y que se entreguen completamente al servicio, Señor, y al llevar tu palabra. Perdona, por favor, cada uno de nuestros pecados, y en ti nos encomendamos siempre, Señor, porque en Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Bueno, esto ha sido la enseñanza del día de hoy. Recuerda compartir la palabra de Dios para que el mensaje
pueda llegar a muchos corazones y seguir impactando vidas y poder traer muchas almas a los pies de Cristo. Así que Dios te bendiga. Espero haya sido de gran bendición este devocional para ti. Me despido no sin antes invitarte a mi página en Facebook como Nati Maldonado. Allí podrás encontrar cada devocional.